inclusiones que tenemos que hacer. En este caso se está incluyendo Win32AX, un archivo externo que contiene varios programas en realidad. Y luego empezamos con una etiqueta, solamente que aquí está dividido entre un punto code, ¿no es cierto? Pero siempre va a buscar la primera etiqueta, que es el start. Y aquí simplemente con un punto se denota que es el fin del programa principal. Y luego están nuestras reservas. Nos fijamos, las reservas también están del tipo que ya conocemos, solamente que en lugar de que termine con pesos, termina con cero, y eso nosotros también ya lo conocemos. Esta es una reserva de memoria del tipo ASCII-Z. Recuerden ustedes que habíamos mencionado que en Windows se manejan cadenas ASCII-Z y en consolas se manejan cadenas dinámicas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la prueba. Entonces vamos a manejar cadenas ASCII-Z. Nuestro programa principal, si nos fijamos, no hay casi nada de assembler excepto la estructura. Es importante ver este primer programa porque justamente nos da una instrucción que no es netamente assembler, es un invocador de objetos de Windows. Todos los objetos que estamos viendo, botones, ventanas, scrolls, todo eso lo podemos invocar para utilizarlo directamente. De esa forma ahorramos tiempo porque de que podemos hacer nuestro propio botón, podemos hacerlo, no hay problema. Pero no vamos a reinventar la pólvora, ¿no es cierto? Sería muy complicado y no nos dejaría hacer nuestro proyecto porque imagínense tener que hacer desde cero. Entonces, para no hacer desde cero, invocamos todas las cosas que ya están hechas. ¿Y cómo vamos a saber cómo funcionan esas invocaciones? Muy sencillo. Después del invoke siempre viene el nombre del objeto. Pero como yo no lo sé usar, entonces puedo preguntar a Win32Help, cómo es que se utiliza ese objeto. Entonces le doy doble clic y me pregunta específicamente, ahí está, que, que tengo que abrir la guía de programadores de Microsoft, ¿no? Aquí está entonces todos los objetos del objeto padre, que es el system, que es el núcleo que maneja todas las funciones de ventanas de este sistema operativo. Entonces, para saber qué es lo que hace este message box, le doy un control C para no escribirlo. Y fíjense en índice, aquí me muestra todos, pero todos y absolutamente todos los objetos que yo puedo invocar. Fíjense que tal vez no me va a dar ni la vida para terminar de ver cada uno de ellos, entonces en lugar de buscar de esa forma, simplemente en esta parte yo le coloco el message box con control B. Fíjense, ahí me muestra todos los que coinciden, ¿no? Ahí hay un message box, ese es el que quiero, hay un message box extended, un message box undirect y varios más. Entonces yo le digo que quiero ver con doble clic el message box. Y ahí me explica, ¿no? Entonces, ustedes capísimos en inglés seguramente ya leen mejor que yo. Entonces nos dice que la función MessageBox crea, muestra y opera una caja de mensajes. Este mensaje contiene una caja y una aplicación de mensajes predefinidos y título, además de una combinación predefinida de iconos y botones que se pueden presionar. La estructura del programa, fíjense, se las muestra también, que es básicamente todos los parámetros que tiene que tener el message box. Su primer parámetro es el manejador de la ventana propietaria, o sea, de la ventana padre de la ventana que vamos a sacar. Después está el micrófono, por favor, alguien está chirriando, apáguelo. Después está el segundo parámetro, la dirección del mensaje del texto, del mensaje de la dirección del texto de la caja de mensaje. El inglés se me cruza. Y después está la dirección de memoria del título de la caja de mensajes. Y finalmente puedo modificar los botones y iconos que tengo en ese, en esta ventanita, ¿no? Entonces, si yo lo corro, le voy a decir run, compile, se compila, y le digo run, esta es mi ventana, aquí está. Fíjense que está llamando al message box, tiene específicamente, aquí lo voy a poner para que no se pierda, su ventana padre, que es
el escritorio siempre es la ventana padre de los programas, porque el mismo escritorio es una ventana a quien se le ha retirado las propiedades de minimizar, maximizar, scroll, resize, tamaño y todo eso, ¿no? Está en función de tu pantalla, entonces es una ventana también y va a ser la ventana padre de todos nuestros programas. Entonces, después de eso está el message texto, que aquí lo tenemos. El message texto es el mensaje que va a salir en la ventanita de caja de mensaje, la cabecera, que específicamente es el título, y el tipo de botón que quiero utilizar. Aquí está, ¿no? Título de ventana, prueba de primer programa y botón aceptar. Y estas cosas yo las puedo modificar, digamos, como veíamos, como ahora estamos en Windows, es mucho más rápido que en consola. Entonces vamos a colocar ventana, prueba, y a esta le vamos a colocar ventana de Windows. Ya. Y le voy a cambiar el tipo de botón. Está en tipo de botón. Ok, me fijo aquí. Voy a copiarme el botón yes, no cancel. Entonces, de la ventana, lo voy a reemplazar esto y esta. Y le puedo dar run y me sale un error. ¿Por qué me sale un error? Porque ya está en ejecución. Fíjense, aquí está. Entonces, antes de ejecutarlo, tengo que cerrar su instancia de aplicación, su instancia de ejecución, porque como no estamos manejando todavía programas con múltiples hilos, entonces está tratando de crear el mismo hilo y por eso tiene ese error. Entonces, le voy a dar OK y este lo voy a cerrar. Ahora sí, le doy run, compile, se compila, run, y ya tengo mi ventana modificada según lo que había modificado. Le puse venta de prueba, no ventana de prueba. Y ventana de Windows. Y ya no tengo el botón OK, sino tengo el botón Yes, no cancel, ¿no? O sea, los tres botones. Ya está. Entonces nos fijamos que la estructura no va a cambiar mucho, simplemente van a cambiar algunas cosas. Y entre ellas está el invoke. Ahora vamos a analizar un lienzo en blanco. Y ahora todos van a entender, inclusive los que estaban reclamando de que yo tengo derecho a dar segundo parcial, en otras materias me dejan, quiero dar examen final, segunda instancia. Fíjate por qué no hacemos eso en este taller. Esta es una ventana, fíjense, compilar, total y completamente en blanco. Es un lienzo. Aquí yo le tengo que poner botones, aquí yo le tengo que poner textos, aquí yo le tengo que poner scrolls, aquí yo le tengo que poner todo lo que vaya a necesitar. En el caso del proyecto de los letreros, aquí simplemente voy a colocarle una cajita que va a capturar, bueno, dos cajitas, ¿no? Dos cajitas de texto que van a capturar los nombres de los equipos y un botón enviar y hasta ese es el assembler del proyecto de los letreros. Pero en el proyecto del graficador yo tengo que poner varias cajitas que reciban la ecuación que se va a graficar, y cuando yo le digo graficar tengo que colocar los puntos del gráfico que se van a hacer, ya sea una recta, una parábola, una circunferencia, una hipérbola, una elipse, qué sé yo, tantas ecuaciones que hemos aprendido en cálculo 1 que ahora vamos a graficarlas con este graficador de ecuaciones, ¿no? Entonces todo eso tengo que colocar aquí. Pero fíjense, mi lienzo está en blanco, nada. Entonces, si alguien quiere dar examen de segundo parcial escrito, o examen final, o segunda instancia, primeramente tiene que memorizarse todo esto para que al final no haga nada. Y luego de que ha colocado todo esto, tiene que empezar a darle funcionalidad. Vale decir, colocarle botones, colocarle cajas, colocarle scrolls, colocarle
imágenes y dependiendo de lo que vaya a salir el segundo parcial, ¿no es cierto? Entonces aquí ya ni siquiera 2 horas y media les va a alcanzar. Entonces, mucho cuidado para los que quieren. Pese a que habíamos quedado en el primer día de clases que íbamos a trabajar de esa forma, siempre hay los que reclaman, ¿no? De que yo quiero dar segundo parcial. Analicemos qué es lo que vas a hacer si quisieras dar segundo parcial. Primeramente, tenemos aquí el PEGUI versión 4. ¿Qué significa? Es la versión de tipo de gráficos que se va a manejar en este programa. ¿A qué se refiere esto? Déjenme que me explique mejor con algunos grafiquitos. A ver, jalamos aquí un navegador. Y aquí está, ventana Windows 3.1. Y fíjense, este es el tipo de gráficos versión 1 de los primeros programas, de las primeras versiones de Windows, en este caso la versión 3.1, 3.0, que fueron las primeras versiones gráficas de este sistema operativo. Que en este punto no era un sistema operativo, sino era un programa. Entonces el PGUI 1 sacaba gráficos de este tipo. Fíjense que el cerrar no está junto con los 3 botones en la parte derecha, sino que el cerrar está en la parte izquierda. Y aquí no había restaurar, solo había minimizar y maximizar. Diferente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la calidad de gráficos, iconos, es completamente diferente a lo que vemos hoy. Avancemos un poco. Versión 95. 95 y 98 básicamente tienen los mismos tipos de ventanas. Si nos fijamos, ya cambia, ¿no? Aquí ya lo tenemos en plateadito, completamente diferente. Ya tengo información de la ventana en la parte inferior. Los iconos han cambiado. Ya los botones minimizar, restaurar y cerrar ya están juntos con los tres. El título se maneja de otra forma, con un pequeño iconito. Versión 2. Esta versión es también la que se utiliza en Windows 98, no cambia. ¿Cuándo cambia? Aquí cambia. Ventana, donde tengo una ventana del tipo XP. Aquí. Ahí está. Bueno, aunque la mayoría de ustedes ha debido de ver una ventana XP, pero los gráficos cambian completamente, ¿no es cierto? Esta es la versión 3, que es la que ha estado vigente mucho tiempo. Entonces, fíjense, los iconos, las líneas, la calidad de gráficos cambia completamente y eso es en función del sistema operativo. 7 y 10 manejan la versión 4, porque la 10 es simplemente una mejora de esa versión y son los tipos de ventanas que ustedes sí conocen. Fíjense, ya los bordes son transparentes, las formas de la ventana también ya son del tipo aéreo o cristal, le llaman algunos. Los botoncitos también son más bonitos y ese tipo significa. Entonces, esto significa en el assembler la versión de gráficos que se va a utilizar, por si acaso. ¿Ya? Luego empezamos con el inicio del programa, que es el Entry Start. Aquí incluimos el Win32, uno de sus APIs, para que se pueda manejar todo lo referente al objeto system del Windows sin ningún problema. Y luego aquí estamos colocando unas constantes. Estas constantes, por ejemplo, nos dicen la posición donde va a aparecer mi ventana y en X y la posición en Y. Y además también me dicen dónde está, qué tamaño va a tener en X y qué tamaño va a tener en Y. Ahí está. Si yo lo compilo o le doy run, fíjense, me aparece mi ventana. Yo lo voy a colocar hasta un principio. Y fíjense que está hasta W visible, dice, ¿no? Ahora lo voy a cerrar y lo voy a cambiar. Digamos, le voy a dar a esto que sea de 300. Esto tiene que ser de 300. Le doy run, le doy compile, run. Y lo vuelvo a poner al mismo lugar. Y fíjense, la ventana ya es más pequeñita, ¿no? Entonces son constantes que se utilizan para el tamaño de la ventana. Lo vamos a devolver a su original. Ya.
Entonces puedo modificar eso, ¿no? El tamaño de la posición en X, la posición en Y, el tamaño en X, el tamaño en Y, el color de fondo, el icono, el cursor, los tipos de barras, los tipos de botones, todo eso es posible cambiarlo en función de la versión de gráficos. Que todo esto lo vamos a llamar más adelante. Aquí empieza y este es mi programa principal. Es un código que está del tipo texto, que es readable, o sea, que es legible, y executable, que significa ejecutable, o sea, va a ser ejecutable. Pero de esto yo apenas puedo reconocer cosas como el move, cosas como EAX, y también un std call, que en consola se llama call, simplemente que está llamando un procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, desgranemos poquito a poquito el programa principal. Invoke ya sabemos que es para invocar objetos que ya los puedo utilizar directamente. Lo que no sé es qué es un getModuleHandle. Entonces, para eso me voy a mi guía de programadores y le digo, quiero saber qué es, no, esta no es, no le he dado como copiar, pegar, ¿no? Control C, aquí está. Y le digo específicamente qué es un getModuleHandle. Le digo doble clic. Y para los que no saben inglés, yo lo voy a leer rápido. Los que sí saben, adelante, léanlo. Dice, la función getModuleHandle retorna un manejador de módulo para un módulo específico en un archivo que ha sido mapeada en la memoria, en un espacio de memoria, de dirección de memoria del proceso que lo está llamando. Eso significa entonces que este getModuleHandle lo va a llevar a mi programa hasta la memoria RAM y le va a crear su hilo para que yo le pueda hacer seguimiento. Bueno, básicamente yo no, sino el programa en sí, porque hilos ya se manejan de forma automática, antes se programaban, ahora ya no. Entonces lo sube a memoria y le crea su hilo para que lo podamos ver. Todo lo que es invoke, absolutamente todo lo que es invoke, siempre me lo va a devolver en EAX. Cualquier cosa que yo haga invoke, siempre se va a ir a EAX. Fíjense, nosotros ya no estamos utilizando 16 bits, ahora estamos utilizando 32 bits y podemos usar 64 bits inclusive con EAX, pero como le hemos puesto que vamos a manejar un Win32, entonces me va a dejar utilizar hasta EAX. Entonces, como invoke está pidiendo que este getModuleHandle cargue el programa a memoria y le cree su hilo, toda esa información me la estoy devolviendo en EAX. Y eso yo lo estoy moviendo a la instancia creadora de la ventana. ¿Y dónde he definido esto? Eso está aquí. Está. WC es un tipo ventana. Hay algunas cosas que se vayan a añadir ahora en el assembler, que las vamos a ir a ver poco a poco, pero es una instancia de ventanas, de manejo de ventanas. Y entonces se llama, le hemos puesto el nombre WC. Le podemos poner cualquier cosa. Pero no, como estamos analizando el programa, no vamos a hacer ninguna modificación. Eso ya va a ser correspondiente a ustedes. Entonces, del tipo ventana, ¿no? Entonces, a mi instancia de manejo de ventana le paso todo eso. Luego hago otro invoke y hago un getCommandLine. Bueno, no sé qué es getCommandLine tampoco, entonces seguimos preguntándole. Y dice, la función getCommandLine retorna un apuntador a un texto de línea de comandos para el proceso actual. Recuerdan que a un principio les dije, ¿no es cierto? Cuando yo compilo mi programa, nunca le dije cuándo va a utilizar impresora, cuándo va a utilizar pantalla, ni cuándo utilizar la consola para sacar mensajes. Justamente entonces, esto lo hace el getCommandLine. Le da la opción a mi programa de que pueda invocarse para sacar mensajes y pueda llamar línea de comando y ejecución de comandos. Entonces, con eso se hace eso. Obviamente, como está en un invoke, esto me lo va a devolver esa interfaz de línea de comandos en EAX. Entonces, de EAX yo le paso a un command line que está definido más abajo también, si se fijan. Y luego hago un call o un std call en Windows a winmain, que es un procedimiento que está creado. Aquí está por si acaso, ahorita lo vamos a analizar. Y le estoy pasando como parámetros la instancia del getModuleHandle
El segundo parámetro no lo voy a utilizar y la instancia del command line. Y nos fijamos que eso lo va a hacer en EBX y en ESI. Ah, no, en ESI no va a utilizar nada. El get command line va a ir en EDI, ¿no? Está en esa secuencia. Y una vez que llama a winMain, llama a exit process que termina. No estoy seguro que ese exit process yo conocía int20h. Veremos que dice que es exit process. Bueno, aunque no hay necesidad, ¿no? Su mismo nombre lo indica, pero lo leeremos. Vamos, dice la función exit process termina un proceso y todos sus hilos. Ah, fíjense, esto no es lo mismo que la int20h. ¿Qué hacía la int20h? Devuelve el control al sistema operativo a través del BIOS. ¿Y qué pasaría si yo le pongo aquí int20h? Le devolvería el control al sistema operativo a través del BIOS, lo cual significaría que mi escritorio, mi navegador, todo eso se cuelga. ¿Por qué? Porque todos ellos dependen de la ventana padre que es el desktop. Pero yo al devolverle hasta la raíz, estoy matando absolutamente todos eso, lo cual concluiría en que mi máquina se ha colgado y tendría que resetear. Entonces, por eso en Windows ya no se utiliza el int20h, se utiliza exit process porque tiene que matar la aplicación y sus hilos, no todas las aplicaciones y sus hilos, devolviendo el control al sistema operativo y al BIOS. Eso sería colgarlo. Entonces aquí utilizamos exit process, ¿ok? Y esto es mi programa principal. Pero obviamente aquí no le hemos puesto ni los botones, ni los cursores, ni nada. Entonces ahora corresponde analizar el procedimiento winMain, que es el que está haciendo eso. Fíjense, ya no creo que haya necesidad de que lo leamos. Este invoke dice load icon, que significa cargar o leer iconos. Entonces, como me lo va a devolver en EAX, a mi instancia de la ventana lo coloco justamente en su cargador de iconos. Luego al invoke load cursor, obviamente va a cargar cursor, como me lo estoy haciendo un invoke, lo devuelve en EAX y a mi instancia de la ventana lo cargo en cursor. Y lo que no entiendo ahora es el invoke register class. ¿Para qué será? Este ya no es tan intuitivo, ¿no es cierto? Entonces este sí lo analizaré. Índice void register class y nos dice la función register class registra una clase de ventana para su subsecuente llamada con create window o con create window X. Entonces, hasta aquí simplemente se está generando toda la información de la ventana que se va a crear y seguramente invoke create window X es quien va a crear la ventana en sí. A ver, lo veremos. La función create windows crea una ventana sobrelapada, pop-up, o sea, emergente, o hija de una ventana padre extendida. De otra forma, esta función es idéntica a create window, a la función create window. Para más información, bueno, hay que referirse a create, ¿no? Entonces, fíjense que con todo esto que hemos definido más arriba, que es el tipo de barras, el nombre de la clase, la cabecera, el tipo de botón, la coordenada en X, la coordenada en Y, el tamaño en X, el tamaño en Y que estaba definido aquí arriba, ¿no es cierto? Con todo eso y la instancia de la ventana, que es con lo que hemos creado todito esto desde el principio, se crea por fin nuestra ventana. Pero como esto es un invoke, toda esta ventana se está creando, ¿dónde? En EAX. El invoke siempre te devuelve en EAX, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que probar que no está mal mi creación de ventanas, para lo cual le hago un test. ¿Recuerdan para lo que es el test? Es lo mismo que el AND, ¿no es cierto? Solamente que no modifica ni fuente ni destino. Y estoy haciendo test a EAX, EAX. Entonces, si hubiera algún error, este test lo detectaría. Y entonces por eso también aquí tenemos un jump zero, ¿no es cierto? Si hay algún error, salta a la etiqueta error. ¿Qué dice error?
Error, bueno, es un invoke de un message box que dice que va a ser un error. A ver, message error, ¿ves? Carga inicial fallida. Entonces, no está complicado, ¿no? Entonces, si pasara algo, que algo de aquí está mal, entonces el test lo va a detectar y me va a botar error y directamente va a terminar. Si no está mal, entonces entro en un ciclo. Este ciclo de lo que va a tratar es de capturar todas las acciones que yo estoy haciendo en la ventana. Por ejemplo, para que mover el cursor tiene que constantemente estar leyendo qué se está haciendo al interior de la ventana. Entonces, constantemente va a actualizar las coordenadas del mouse y las va a devolver en el procesador para que yo pueda hacer algo. De la misma forma, teclear, presionar teclas y ese tipo de cosas. Y una vez que se termina y se cierra, entonces el ciclo termina. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Si no es error, entonces aquí está el fin del ciclo. Los parámetros pasan a X y le damos return. El red, como ya sabemos, termina el procedimiento y terminando el procedimiento, termina este procedimiento y se invoca exit process y mi programa ha terminado. Y así funciona el programa en Windows. Eso es. Para destruir el procedimiento, aquí lo tenemos, lo va a llamar. Esto lo vamos a analizar posteriormente porque en este momento no lo vamos a hacer. Vamos a analizar esta última parte antes de que se nos acabe la clase. Aquí ya tenemos un techar que significa que lo que va a estar ahí va a ser solamente caracteres. El DD, que es para el command line, que es específicamente para líneas de comando, para que se pueda hacer, ¿no es cierto? El Windows Class, que para las instancias de ventana, que es la instancia de ventana que hemos creado, fíjense, tiene que ir con todos esos parámetros. Y un mensaje que es del tipo mensaje, que en este momento no lo hemos utilizado, pero tal vez lo utilicemos más adelante. Y luego está la sección iData, que es Readable y Writable, que es básicamente la importación de las librerías del núcleo. Por eso aquí estamos importando el kernel y el users, que significa que voy a utilizar tanto el núcleo del sistema operativo como las funciones del usuario. Si no utilizaba las funciones del usuario, como Windows maneja usuarios, mi programa solo funcionaría para el usuario que yo lo estoy creando y no funcionaría para otros usuarios. Entonces debo poder hacer que sea para todos los usuarios. Por eso se incluyen tanto el kernel como el users. Y para manejar estos dos tenemos dos APIs, que son justamente el kernel 32 Inc. y el user 32, que si ustedes quieren abrirlos, están en Assembler, pueden observarlos si quieren. Y eso es todo lo que se tiene que saber para una ventana que no hace nada. Es un lienzo al cual nosotros le vamos a empezar a dar funcionalidad. Y eso lo vamos a hacer el día de mañana. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No siendo así, entonces nuestra maratón de clase es súper rápida. Sí. Perdón, la molestia. Una consulta. Cuando se hace una invocación de alguna función de Windows, todos los resultados se guardan en EAX siempre. Sí, siempre. El inbox siempre te devuelve los resultados en EAX y de EAX lo tienes que llevar a donde más te conviene. Ay, ya. Y una consulta más. Este WND class es como, esos son tipos Windows, de datos, netamente. algo así. Claro, son tipos de datos, pero del tipo Windows, netamente. No te va a funcionar en otros assemblers. Por ejemplo, esto Sí, tampoco te va a funcionar en Linux. Tienes que cambiar al tipo que maneja Linux. Por eso, el código del FlatAssembler es transportable a Linux, salvo algunas cosas que tienes que cambiar, como en este caso Windows Class. Creo que en Linux es L-Class, no recuerdo bien, no he programado mucho en Linux, hace muchos años ya No, que he dejado de perdón. programar. Sí, En Linux no hay un estándar porque
como es programado por la comunidad, cada grupo hace sus propias librerías para gráficos y hay varias librerías gráficas que se pueden utilizar, como son SDL, SFML o directamente con Xserver. O sea, Windows utiliza su estándar porque es monolítico, que tiene sus propias librerías para gráficos, para todo, y es uno. Y para Linux generalmente se utiliza librerías que puedes escoger. Ahora, quería consultarle algo. Por ejemplo, yo quiero hacer mi proyecto con Linux, el trabajo que nos ha dado de matemáticas, de plotear una función matemática. Y quiero utilizar la librería SDL, que es cross-platform, que es multiplataforma, que una vez que programo en esa librería, simplemente le aviso al compilador con unas flags, con unas banderas para compilar para Windows, para Linux, para Mac, para lo que sea. Y el código específico para un sistema operativo es más reducido, ¿no? El código común en Assembler o en C o lo que sea, para para el programa va a ser lo que más va a ocupar. Y eso estaría válido, ¿no? Porque para comenzar en la manera en cómo se administra la información para esa librería en especial o para cualquier otra, es muy distinta a la manera en que maneja Windows. Que por aquí, por ejemplo, en el invoke, va pusheando, va push varios argumentos y luego cuando lo retorna, la función que está siendo llamada en el estándar de Windows lo va eliminando o los va descartando, mientras en SDL y en varias librerías de Linux se utiliza el estándar de C, sí, C, que es distinto, pero yo quería preguntarle eso de que si sería, yo creo que no habría problema, ¿no? Si se utiliza otra librería y lo importante es que muestre. No creo que haya mucho problema. Yo como les dije a tus compañeros hace mucho tiempo que yo ya hice Flat Assembler en Linux, lo hice funcionar específicamente en el CentOS, y me funcionó, pero después de que me funcionó de muchos años no lo he visto. Entonces no estoy muy seguro de lo que vas a hacer. Pero no hay mucho problema, o sea, me lo vas mostrando lo que vas haciendo y si efectivamente todo está en Assembler y solamente algunas cosas van a ser externas al Assembler, no creo que haga mucho problema. Pero sí tendrías que utilizar el coprocesador matemático, eso es obligatorio, ya, por si acaso. Ok, y si digamos, aparte del procesador matemático utilizo, y digo por puntos extras, digamos, una hipótesis mía, si usted está de acuerdo bien, si no, ah, ah, eh, single instruction, múltiple data sim que utilizan, o sea, por ejemplo, para utilizar con una sola instrucción, pero con un vector de datos. O sea, eso es lo que se utiliza en los procesadores modernos Ajá. para acelerar la función, incluso para aprovechar el multithreading Sí, sí, sí. o los varios procesadores. Ujú. ¿Te parece si me lo vas mostrando según vas avanzando? Ok, está bien. ¿Ya? Entonces, de esa forma, obviamente, como yo hace mucho tiempo no he estado viendo Linux, no estoy muy seguro de cómo va, entonces me va a servir también de refresco, ¿no? ¿Qué más? No, puedes continuar. Si esa es la respuesta que estabas buscando, sí, no estoy en desacuerdo, más bien me gustan hacer ese tipo de cosas, y entonces puedes continuar. Pero vamos a ir coordinando para que el trabajo que hagas sea suficiente como para que valga la pena, ¿no? Ok, está bien. Gracias. ¿Alguien más?